Hay ideas que se dicen expresamente y otras ideas que quedan entre líneas. Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo espacio del programa del canal digital Entre Líneas. En esta oportunidad agradezco la presencia al profesor Daniel Pontón Ceballos y la profesora Michelle Armijos Leray para tratar el problema de drogas y globalización desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Esto tiene que ver con una publicación que recientemente ha escrito la profesora y sobre la tratativa de este asunto en el cual desenvolveremos el programa. Quiero primero presentar a la profesora, a la autora de este escrito, de esta publicación, esta investigación, a la profesora Michelle Armijos Leray. Ella es politóloga por el Instituto de Estudios Políticos de París, con especialidad en relaciones internacionales. Y mi otro contertulio, el profesor Daniel Pontón Ceballos, quien es sociólogo, máster en política pública y además doctor en ciencias sociales por la Universidad Nacional del Cuyo en Mendoza, Argentina. Quiero darles la bienvenida, sin antes agradecerle su presencia en el programa, su aporte académico a estas ideas que circundan respecto de la realidad que vive el Ecuador en los actuales momentos, de estas cifras que se han disparado en cuanto a violencia, criminalidad, y abordar el tema para entender mejor qué es lo que está ocurriendo respecto de Ecuador en el espacio geopolítico de la problemática del tráfico de drogas, ¿verdad? Quisiera primero dar la bienvenida y agradecerte con una introducción, Michelle, sobre tu publicación. Gracias, Fabián. Buenas tardes, Daniel. Sí, el objeto de la publicación justamente era traer también, contribuir al debate de las drogas, ¿no? Desde una perspectiva, ¿no?, de las relaciones internacionales, que es la disciplina, ¿no es cierto?, en la cual me desenvuelvo, ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿no?, la idea es mostrar justamente, ¿no?, cómo, digamos, se maneja el crimen organizado, cómo responde, ¿no?, a lógicas globalizadas, transnacionalizadas, y de igual forma, ¿no?, mostrar también que en este debate se espera, ¿no es cierto?, respuestas sobre el Estado, pero también tiene que ver en que en este mundo el Estado, digamos, ha cambiado, digamos, en relación, o se ha transformado y se ha transformado esas relaciones, ¿no?, digamos, con la sociedad. Los individuos en las relaciones internacionales son ahora actores, ¿no?, de acuerdo a las teorías de las relaciones internacionales, actores con una gran capacidad, ¿no?, que además impulsados también por, digamos, el tema de la circulación del capital, ¿no?, de las finanzas transnacionales, ¿no? Igualmente, ¿no?, una vez que se ve, ¿no?, este alcance, ¿no?, gracias a la globalización también que tienen estas organizaciones, por otro lado también a abordar justamente, ¿no?, el tema de lo que implica, ¿no?, el tema del debate sobre la regulación de las drogas, que también tiene que ver con las relaciones internacionales en el sentido, digamos, de que hay una propuesta, digamos, global, que ha sido el tema de la prohibición. Ya revisaremos también el tema de la globalización con respecto al esquema neoliberal y cómo este esquema, cómo esta política en los países en vías de desarrollo de alguna manera ha contribuido, entiendo, a que estas nuevas relaciones internacionales de individuos que pertenecen a grupos delictivos hayan podido desenvolverse aún más. Profesor Pontón, usted tiene además también una publicación respecto al carácter punitivo de persecución de los delitos. ¿Qué nos puede decir a manera introductoria con respecto a cómo el Estado ecuatoriano enfrenta el problema de esto, de crimen y castigo, de la relación punitiva entre Estado e individuos? Agradezco muchísimo la invitación y bueno, saludo a ti, a mis contertulios. A ver, creo que el tema principal tiene que enfocarse desde una perspectiva amplia.
Cuando uno habla de drogas, no necesariamente está hablando de lo que entendemos como las drogas prohibidas, ¿sí? Por lo general entendemos desde ahí, porque cuando hablamos de drogas, Estado, globalización, de alguna otra forma estamos entendiendo como un mercado ilegal. Las drogas es un concepto mucho más amplio, por eso es que yo siempre digo, cuando uno hace análisis sobre drogas, tiene que ampliar el marco teórico. Porque algo que yo, por lo menos en mi publicación que hice en mi tesis doctoral, un poco reflexionaba, era sobre por qué la sociedad moderna, o sea, las sociedades modernas, o tardomodernas, las sociedades globales, como yo le llamo, son tan consumidores de drogas. Y no solamente de drogas ilegales, estamos hablando de drogas reguladas y de drogas no reguladas, ¿no? O sea, la droga es una especie de control de la subjetividad, es una forma de gobierno. O sea, tú encuentras una cantidad de drogas consumidas en las sociedades, desde drogas para todo, drogas para dormir, para despertarse, para estar alerta, para estudiar, para hacer el amor, para un sinfín de cosas, ¿no? Y eso es sorprendente, porque yo no encuentro parangón histórico en la historia. Toda sociedad, pero la droga tiene una relación muy fuerte con la cultura. O sea, toda sociedad, sí, hay libros que han escrito sobre ello. Hay gente, Escotado tiene un libro maravilloso que se llama La historia elemental de las drogas, que demuestra básicamente la relación entre drogas y comunidad y sociedades, ¿no? Premodernas, etc. Pero una cosa muy distinta es el consumo y otra cosa es el volumen, ¿no? Porque el consumo de drogas en contextos sociales modernos es un problema pandémico, un problema que está generalizado. O sea, ¿quién de aquí nosotros no consume drogas? Es una gran pregunta que nos debemos hacer. Porque más allá de justificar lo injustificable, porque nadie dice que consumir drogas, pero las drogas son parte de nuestra cotidianidad, y esa cotidianidad tiene significados distintos, ¿no? Hay gente que acusa a drogadictos, pero sin embargo toma pastillas para dormir, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Ahora, la pregunta es, esa pandemia de consumo de drogas, que está mercantilizado, pero hay un primer mercado, regulado por una industria farmacéutico, recreacional, que a veces las bebidas energéticas, por ejemplo, que tomamos, porque partamos del hecho, todo es droga. No, por ejemplo, yo puedo ser adicto al celular, pero eso no es droga. Eso es una conducta adictiva. La droga tiene que ver con una característica que tiene que ver es consumo de pequeñas cantidades que produce grandes cambios anímicos en las personas, ¿sí? Y ese es el concepto de droga. Y eso está analizado. Y la pregunta que nos debemos hacer es por qué ciertas drogas están reguladas de una forma mucho más draconiana, mucho más criminalizadas que otras. Y bueno, hay todo un debate sobre el tema de salud pública, que de sí ya es un discurso medio estigmatizante y represivo. O sea, el discurso de la salud pública por lo general es un discurso que mucha la mete como una nueva forma y sutil forma de reprimir, ¿sí? Reprimir porque básicamente hay gente que te dice qué es lo que asume. El debate contra las drogas, el debate de la despenalización de las drogas, la descriminalización de las drogas, es un debate extremadamente y eminentemente liberal, que ha sido acogido ahorita por organizaciones, grupos de izquierda, gente pensamiento progresista, que ha asumido como una lucha propia, pero que tiene una raíz eminentemente liberal, que tiene básicamente decir, nadie me puede a mí decir qué tengo que consumir y qué es lo que me hace bien y qué me hace mal, ¿sí? Ahora, claro, por lo tanto, el régimen contra las drogas, ese régimen que se monta alrededor del problema de las drogas, es un régimen que más o menos tiene 100 años de historia, un poquito más, ¿sí? Apareció en 1912 con las convenciones de La Haya, pero que se fue desarrollando, pero toma su boom explosivo alrededor de la convención del 61 y especialmente a raíz de la convención del 72 y el año 1988, donde este régimen punitivo contra las drogas se universaliza y se hace global, ¿sí? Muchas veces apalancado por un país que en este caso marcaba una dinámica especial en el tema de las drogas como régimen de control punitivo, como es Estados Unidos. Y de ahí el régimen de control de drogas ha dado apalancado una serie de mecanismos, no solamente enfocados al tema de salud pública, porque las drogas, este régimen un poco perdió su razón de ser cuando un poco se empieza a focalizar en cuestiones no solamente atenientes al problema del consumo, sino al problema de la organización criminal que surgía alrededor de las drogas. Por lo tanto, empezó a tener una razón de ser securitaria y como tal geopolítica,
porque todo lo securitario al final tiene connotaciones geopolíticas. Por lo tanto, es muy común, por ejemplo, que en Estados Unidos el tema de las drogas actualmente tenga una gran importancia en lo que son las misiones militares, ¿no? Y sobre las drogas se construye toda una especie de juegos de poder internacional que le han dado una característica especial al tema de las drogas. Un poco perdiendo el referente del norte para que fue creado, pero sí con usos muy específicos en la agenda internacional. Por supuesto. Y esa agenda internacional lo que te dice básicamente que hay una matriz de negociación diplomática impuesta hegemónicamente por un país, que básicamente los mecanismos de negociación con los países más pequeños, los países periféricos, ¿no? Sea siempre, pues, por lo menos en América Latina, sea siempre tema de drogas, seguridad y terrorismo. Entonces hay esa trilogía de relacionamiento. Por lo tanto, decía, el tema securitario tiene una característica política. Y básicamente frente a eso es donde se empieza a emerger este régimen de drogas, porque eso es el régimen, yo creo que el tema del régimen de drogas como tal, como régimen internacional, es uno de los regímenes más insignes y más significativos, más emblemáticos de la globalización económica. De ahí que hay una suerte de hegemonía, neoliberalismo y régimen de drogas. Y ahí se encuentran unas similitudes bastante particulares, que en el caso ecuatoriano son extremadamente evidentes. Por ejemplo, uno puede ver el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Lazo, como alrededor de este régimen internacional, esta apuesta a este control punitivo, excesivo, criminalizante contra las drogas, se han tejido los más, no sé cómo llamarlo, pues los más escalofriantes mecanismos de negociación internacional con países centrales en función del concepto del consumo de lo que es el problema de las drogas en general, ¿no? Por lo tanto, el problema de la droga el régimen de la droga no solamente es un régimen de control contra un problema en sí, sino es una forma de gobierno como tal. Y ahí es que las drogas tienen estas características importantes como régimen global. Con esta introducción, profesor Pontón, que usted ha hecho, que usted ha recogido, todos estos detalles del tratamiento de las drogas a lo largo del tiempo, en estos casi 100 años, quisiera más o menos abordar el tema también en el contexto de globalización, neoliberalismo, cómo se ha permeado, cómo se ha permitido, gracias a este sistema, que las fronteras, el control fronterizo se flexibilice y cómo esto además posibilitó el surgimiento de organizaciones criminales transnacionales, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿cómo ves tú el panorama respecto de neoliberalismo y globalización? Bueno, en América Latina, también, ¿no?, obedeciendo también a lo que mencionaba el profesor Pontón, ¿no?, a la idea de estas relaciones de poder y que el régimen de las drogas obedecen a una relación también de poder. Bueno, también, con la imposición, ¿no es cierto?, del neoliberalismo a nivel global, también en América Latina, ¿no?, a partir de los años 70 y con más fuerza, ¿no es cierto?, los años 90, ¿no?, disminuya, ¿no?, su capacidad, ¿no?, de intervenir, facilitando también que estos otros actores, ¿no es cierto?, que vemos dentro de las relaciones internacionales, y que el crimen organizado, digamos, pueda actuar, ¿no?, de manera más amplia. Y tú recogías, a propósito, datos históricos que tienen que ver con nuestros países en la región, Colombia, Perú, Bolivia, como principales productores de coca y luego el procesamiento de cocaína. Y cómo se situó cada uno de estas actividades respecto de, por ejemplo, la situación de la agricultura y la situación de atención al campesino en cada uno de estos países. Tú recogías en tu investigación lo acontecido en gobiernos dictatoriales como el de Hugo Banzer, la dictadura de los 70 en el Perú, con Velasco Alvarado en Colombia, es decir, cómo fue surgiendo, cómo se fue posibilitando que el mercado ampliara esta apertura de fronteras. También significaba no desproteger, ¿no?, las propias cultivos, ¿no?, tradicionales de cada uno de estos países, ¿no? Por lo tanto, sí, los campesinos, ¿no?, fueron un poco
empujados de alguna forma a participar, ¿no?, de estas actividades de producción, ¿no es cierto?, de coca, que resultaba ser, digamos, un cultivo mucho más rentable, por todo lo que significa, digamos, todo lo que mencionó también el profesor Pontón sobre la economía, ¿no?, y todo lo que gira alrededor, digamos, del crimen organizado y la potencialidad económica que tienen digamos, esta economía, ¿no?, de la droga. En eso, digamos, podríamos decir que sí, que el neoliberalismo impulsó de gran forma, digamos, el florecimiento de esta economía, ¿no?, ilegal, de este mercado ilegal de las drogas. Cuando el Estado se descuida estos sectores, ¿no es cierto?, estos sectores más frágiles de la agricultura, etcétera, de los campesinos, esos espacios son captados por, digamos, estos intereses, ¿no es cierto?, del mercado ilegal de la droga. El neoliberalismo, que entre otras cosas supone flexibilización del mercado, privatización de empresas del sector público, ¿verdad?, y empequeñecimiento, reducción del gasto fiscal, del tamaño del Estado, pero que supone también un abandono, un descuido de sectores prioritarios y que desafortunadamente históricamente han estado desatendidos. En ese sentido, profesor, el tratamiento de lo que usted ha mencionado respecto de drogas blandas, drogas duras, de la producción de drogas, por ejemplo, naturales versus drogas químicas, el tratamiento liberal que hay respecto de esto, ¿qué ve en curso, qué ve para el futuro respecto de bajarle la criminalidad, bajar la tensión de la violencia que aqueja a nuestros países, pero por otro lado manejar el problema del tratamiento de la drogadicción problemática, de enfermedad como un tema de salud pública? Bueno, para empezar, el tema de las drogas ilícitas, en este caso el narcotráfico, es una economía de mercado más. Hay una paradoja, ¿no?, porque la propuesta neoliberal era la flexibilización de las economías nacionales para dar paso a la economía mundial. El lado oscuro de la globalización es las personas que desde el enfoque de economía política, uno tiene que ver que cuando uno utiliza las herramientas analíticas de la economía política, uno tiene que darle la vuelta, invertirlas para analizar este tema. Un ejemplo muy concreto, por ejemplo, ya lo que poca gente analiza. Ahorita se habla mucho de la relación del Ecuador con Europa y las mafias albanesas, las mafias italianas y todo el boom de exportación que hay de Ecuador hacia Europa. Ecuador es el principal puerto de salida de drogas hacia Europa, ¿sí? Pero alguien nos ha puesto a pensar que eso nació, bueno, no es que nació, pero se incrementó a partir del Tratado de Libre Comercio con Europa, ¿sí? Un tema muy simple. Las drogas salen por barcos, por contenedores, y el aumento de mercancías de exportación aumenta la probabilidad de contaminación de sus buques. Sí, es un tema probabilístico. Por lo tanto, el volumen de salida del Ecuador, hay otros variables también ahí, básicamente es producto de ello. Claro, todo el mundo aplaudió con el tema del libre comercio. Yo, más allá de que esté a favor del acuerdo, fue una decisión tomada, pero cuando todo el mundo dice, bueno, eso también va a producir, yo siempre digo, tú exportas banano, vas a producir cucarachas. No, el problema es que no te gustan las cucarachas, pero bueno, esos productos de inercia, es como van de la mano, son daños colaterales, pero es una economía más, es un mercado más, ¿ya?, que lastimosamente tiene una oferta, una demanda muy clara, muy definida, ¿no? Y eso es lo que realmente nos cuesta, a pesar, cuando uno habla de drogas, uno está enfrentando a un mercado. Y hay gente que hablaba así que, por ejemplo, para controlar el mercado de las drogas, tú necesitas pactar con los narcotraficantes. Tú no necesitas pactar con los narcotraficantes, porque los traficantes, las políticas se establecen y el narcotráfico se adapta. Es una de las economías más adaptativas y más resilientes que existe en el contexto, sobre todo en contextos como nuestro, donde tenemos un alto nivel de informalidad en la población. O sea, algo que realmente floreció mucho en la pandemia, cuando hubo un problema económico fuerte, ¿no? Mucha gente se quedó sin trabajo, empezó a persistir la actividad informal, y esa actividad informal muchas veces estuvo aparejada con narcotráfico. El boom del narcotráfico, ya se asocia al libre comercio con Europa, etc. Se dieron las condiciones propicias para esta explosión del narcotráfico en el caso de Ecuador,
¿sí? Pero independientemente de eso, esa capacidad adaptativa, resiliente del tema de las drogas, hace que, por ejemplo, también sea una economía extremadamente innovadora. Una cosa que me llama la atención, porque me gusta siempre pensar cómo piensan los malos, pero somos medio criminólogos. Hay que aprender de los malos para entender el concepto de innovación. La innovación, por lo general, es un concepto que los liberales lo meten como un concepto del creativo, del vanguardista, de la persona, a los Schumpeter, ¿no? El empresario Schumpeter, el creativo. Pero realmente, desde el punto de vista criminológico, es un transgresor de la ley permanente. Es una mente criminal. Es alguien que sale de lo normal. Sí, la innovación de eso. Por lo tanto, siempre un juego, proactivo. Hay siempre una dinámica más adelantada del narcotráfico frente al Estado. Cosa muy distinta es el problema de la violencia. De ahí hay el gran error que ha cometido este país en creer que el narcotráfico es sinónimo de violencia. El narcotráfico es un mercado mundial. Y sí, la actividad del narcotráfico genera violencia, ¿no? Genera violencia en el sentido que siempre va a haber gente que cobra ajuste de cuentas por incumplimientos de promesas, etc. El mercado se regula a través de la violencia. Pero no quiere decir que conviva con niveles pandémicos de violencia. Pandémicos de violencia es algo que es muy característico de nosotros. Por ejemplo, incontrolable, como la que vimos ahorita. La mafia siciliana, en la época más activa y más compleja, la mafia siciliana, en Italia, la tasa de homicidios en Italia fue más o menos de 1 a 2 por cada 100.000. ¿No? Nosotros realmente vamos a tener una tasa sobre el 40. Peor que ahorita con la reducción de población que dice el INEC, va a ser peor. Entonces, eso es muy de Latinoamérica. Eso tiene que ver con procesos de desinstitucionalización, procesos sociales. Entonces, juntar narcotráfico y hacerlo semejante a la violencia es un gran error que cometemos. Tú puedes enfrentar el narcotráfico, entenderlo como un mercado, buscar mecanismos de regulación, dentro del cual está la agenda de la descriminalización de las drogas. Porque yo sí estoy a favor de esa agenda, ¿no? Pero tampoco soy ingenuo. Pero en esa lucha tú puedes minimizar riesgos. Y uno de esos temas es básicamente evitar que tengamos estas escaladas de violencias tan absurdas como las que vivimos en hoy. Entonces yo creo que ahí hay un problema de conocimiento estratégico. Por eso te decía, para analizar el tema de las drogas hace falta marco teórico. Y lastimosamente la gente que diseña política pública de este país tiene unos marcos teóricos del siglo XX, de los años 70, que no salieron reducidistas, puritanistas, y no sé si que al final, yo no quiero decir que la gente es tonta, pero me da la impresión que lo hacen a propósito. Porque también genera adhesiones fantásticas, genera agendas internacionales, genera proyectos políticos, ¿no? Como el que estamos viendo en este país, de adhesiones, firmas de tratados de libre comercio con otros países, y una serie de cuestiones internacionales que realmente escapan del esfera de las drogas, pero que se justifican alrededor de ello, ¿no? El narcotráfico en sí no genera violencia, sino que se trata, ¿no?, de un, digamos, o el interés central alrededor del narcotráfico, ¿no es cierto? Es la ganancia y el mercado que está, ¿no?, detrás. Sin embargo, ¿cómo analizar esta situación? Porque de todas formas ya el narcotráfico no está o no actúa solo como un mercado aislado. Otra de las, digamos, de las teorías, ¿no?, actuales es tratar de ver que ahora se habla de politráficos y que el tráfico, el narcotráfico o las ganancias justamente del narcotráfico permiten o facilitan digamos que se genere más violencia, digamos, por el tráfico de armas, por el tráfico de personas, etc. Entonces, si bien no hay una relación directa, digamos, hay un impacto muy fuerte sobre también los niveles, ¿no?, de violencia, ¿no? De acuerdo, yo no he dicho por si acaso que no tiene, el narcotráfico no produce violencia. Yo sí creo que produce violencia, pero no tanta, directamente. Indirectamente estamos de acuerdo, pero esos factores indirectos son factores controlables. ¿Sí? Son factores controlables que adolecen. A ver, vamos con un ejemplo. O sea, yo siempre pongo este ejemplo, política comparada sirve para esto. O sea, la adaptación del narcotráfico a contextos como Holanda, por ejemplo. De hecho, debe haber muy violencia por el narcotráfico en Holanda, pero es un país que tiene una tasa de homicidio bajo el 1%. Bajísimo. O sea, tú tienes países como Colombia que produce triplicado su producción de drogas. ¿Sí? Cuadriplicado, si no es más. Y la tasa de homicidios venía disminuyendo. ¿Ya?
Perú es un país productor, ¿ya? Y su tasa de homicidios no se asemeja a ese. No ha tenido esa explosión de violencia como la que tiene el Ecuador. El caso de Bolivia, ni hablar. Bolivia es un país productor, no en la cuantía de Perú, no en la cuantía de Colombia, pero es un país medianamente pacífico. Profesor, ahí quisiera acotar algo para que usted nos pueda ejemplificar, digamos, ilustrar sobre el tema. El caso del Perú, respecto de toda la región denominada el Braem, en donde principalmente está el cultivo, la producción de hoja de coca, ¿verdad? E inclusive el procesamiento de cocaína. Quizás pueda haber una armonía, una convivencia pacífica entre Estado y grupos, digamos, delincuenciales, debido a la no presencia o al no combate de estos cultivos y de esta actividad por parte del Estado peruano. Es decir, si todo va bien, si la fiesta se lleva en paz, si en el Perú esto produce además una parte de la economía anexa a la economía formal en Perú, puede ser que se deba precisamente que el Perú se ha desentendido, el Estado formalmente no puede lograr tener control sobre estas zonas y más bien ignora el problema. Interesante, y una muy buena pregunta lo que acabas de hacer. A ver, cada país, la región andina produce el 100% de la cocaína mundial, ¿no? Nosotros, Colombia produce más del 60%, Perú algo así como el 30 y pico y Bolivia el 10% más. Pero cada país de la región andina tiene relaciones distintas con la producción de hoja de coca. Tanto Bolivia y Perú tienen relaciones ancestrales con el tema, y eso es un tema distinto, y ahí se le da tratamiento, porque también hay el tema de cultivo para uso ancestral, ¿no? La hoja de coca, el té de hoja de coca, etc. Donde como producto derivado de ello se produce cocaína, y hay un mercado de cocaína en Bolivia y sobre todo en Perú. Estamos hablando de tierras muy vastas, ¿no? Por lo general enormes, porque hay dos tipos de hoja de coca, ¿no? La coca que se produce en el parte oriente de la sierra, 1800 metros de altura, y otra que es la parte oriental. Mucho de eso está sintetizado en zonas inhóspitas, alejadas, que se denominan en Perú la ceja de selva. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces es muy difícil acceso. Eso quiere decir que el Estado combata, ¿sí? Eso no quiere decir que el Estado no combata, pero la hoja de coca en Perú está un poco fuera del radar del Ecuador. A mucho se habla que esa droga viene del Ecuador, pero una cosa que es interesante, cogen los informes mundiales de drogas y te das cuenta que la droga que el mayor consumo existe a nivel global es la cocaína colombiana. Es como un mercado, es una marca país en el mar, ¿no? Es como el café colombiano. Lastimosamente es así. La cocaína colombiana es pues, bastante, no sé si por refinamiento, si por costos, etcétera, pero es muy demandada en el mercado internacional, tanto en el norte de Estados Unidos como en Europa, y eventualmente cuando no se consume hay crisis de esa coca, se consume la peruana, pero como que no gusta mucho o se va a otros lugares, ¿ya? Y el problema con el Ecuador es que la cocaína colombiana sí tiene relación directa con el conflicto colombiano. La cocaína colombiana y Colombia no tenía una cultura ancestral con la cocaína, con la de coca. Colombia tiene una relación más de corte gangsteril con la producción de coca, que es distinta. Entonces te puedes explicar con su conflicto del mundo gangsteril, ¿no? El tema de a lo que está vinculado la droga da esa explosión de una industria criminal muy potente. Esa hoja de cocaína sale por el Ecuador. Ecuador no va a producir hoja de coca. Nosotros no vamos a ser un país productor. Nosotros que somos, y ahí la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo. David Ricardo te decía, ventajas comparativas, Ecuador lo que se ha especializado es un sitio de acopio y salida de droga. Porque en eso somos buenos, ¿ya? Nos vamos a especializar, y no es que nos protege ni Dios, ni los militares o policías, nos protege el mismo mercado, ¿sí? Porque nosotros nos hemos especializado en eso, y eso es lo que yo veo sosteniendo, que es la dinámica del mercado. Hay que entender bien cómo funciona el mercado de droga. Ahorita hay un tema interesante, por ejemplo, que dicen que la hoja de coca en Colombia se ha bajado de una manera dramática. Hay preocupaciones que eso está repercutiendo mucho en la economía campesina, inclusive ya coincidencia en temas de soberanía alimentaria. Es un tema que estamos investigando. ¿Qué está pasando con ella? Ella dice que ahorita hay un reemplazo por el fentanilo, lo cual es una gran mentira. Precisamente el presidente Gustavo Petro, a propósito del mercado, digamos, de la cuota productiva en el mercado ilícito, topaba hace pocos días el tema del fentanilo, la sustitución de la droga que proviene de China, los insumos a Estados Unidos, y que por tanto en Colombia va a disminuir o gradualmente va
bajar la producción de cocaína. Michelle, hemos abordado también el problema del rol del Estado frente al neoliberalismo y a la globalización. Decíamos al inicio del programa que esto ha traído como consecuencia permear las fronteras, menos control fronterizo, menos participación del Estado en las actividades económicas, el libre mercado que nos ha dejado como consecuencia negativa, dado que los avances respecto de los tratados internacionales, de lo que mejor pudiera aprovechar en ese sentido, el Ecuador quizás todavía no se avisora, no se ve sólidamente un libre mercado en el Ecuador. Yo creo que esto es una de las grandes falacias que se venden desde sectores neoliberales que más bien están empeñados en reducir el control del Estado, que están empeñados en achicar el tamaño del Estado, y que por otro lado no ofrecen mejores condiciones de precios, por ejemplo, en los bienes de consumo nacional. Pero entonces, globalización y neoliberalismo hace que los gobiernos en representación del Estado muchas veces se vuelquen contra la población, y eso es una de las cosas que yo entendí he comprendido de tu publicación. Para muchas veces tales gobiernos ser parte de las organizaciones criminales, encubrir sus actividades o promocionarlas en todo caso, y creo que parte de ello lo hemos visto también en la historia reciente mexicana, en la historia reciente también en el Ecuador, ahora más que nunca, que vemos determinados vínculos que dejan más de una sospecha respecto de a quién representan y a quién defienden los gobiernos, por ejemplo en el Ecuador. Claro, esa es también una parte importante de la reflexión sobre las drogas, es decir, bueno, la capacidad del Estado, digamos, y también esta idea de, ¿no?, frente a esta debilidad a veces que se menciona de las capacidades, de la capacidad de actuar, o también de tener acciones preventivas, y más bien que el Estado reacciona, pero también el Estado no puede, digamos, o en diferentes configuraciones o contextos, podríamos decir que el Estado bien a veces entra en conflicto justamente, ¿no?, con el crimen organizado, pero a veces también está permeado por el crimen organizado. En otros contextos también históricos ha tenido alianzas, ¿no es cierto?, con estos sectores, ¿no? Entonces, sí, este es digamos, uno de los graves también problemas, es la permeación de todas estas lógicas del crimen organizado dentro de la misma política, ya sea del Estado o de los actores políticos, ¿no? Tú mencionabas, digamos, a algunos países, ¿no es cierto?, como en el caso de México, ¿no?, donde se dice que los partidos están muy involucrados, que hay una especie, también se dice, de luz verde que puede dar, ¿no es cierto?, el Estado para la actuación de estos grupos. También, ¿no?, el tema de la narcopolítica, ¿no?, de la que se habla, ¿no?, en la región, es decir, ¿no?, cuando ya la estructura política está permeada por estas estructuras, ¿no? Y de hecho también, ¿no?, cuando la economía, ¿no?, y la parte de la economía legal de estos países ya empieza a sostenerse también gracias a esas economías ilegales o a este crimen. Entonces, de ahí sí, la pregunta es pertinente porque, podemos decir, es mucho más complejo encontrar también, ¿no es cierto?, soluciones cuando a esos niveles, ¿no?, la corrupción, ¿no?, y el nivel de penetración de estas organizaciones, ¿no?, en el Estado, que supuestamente está llamado a luchar contra este crimen organizado. Hay intereses que están ahí afincados exactamente, y que están estrechamente relacionados, ¿cierto? Precisamente, Michelle, profesor, yo considero pues esto, digamos, esta ambigüedad, ¿no? Por un lado, esta ambivalencia. Por un lado tenemos políticas neoliberales, globalización de los mercados, ¿verdad? El comercio internacional crece, pero también crece el comercio ilegal. La fumigación en los cultivos, la punitividad en cuanto a las penas. Y esto nos deja la pauperización social
¿no es cierto?, en distintas regiones de nuestro territorio, campesinos volcados a una situación tremenda de miseria, cárceles llenas, sobre todo de microtraficantes, o en este caso, por ejemplo, de las famosas mulas. Entonces, la criminalización, al final de cuentas, de la población pobre, de aquella población que, viendo en el neoliberalismo, digamos, una cárcel en la cual su esperanza económica está envuelta en problemas de desempleo, en problemas de no satisfacción de necesidades básicas y demás, no tienen otro camino que, frente a la ausencia del Estado, estar en posición de hacerse parte de los grupos criminales. ¿Cómo se puede manejar, profesor Pontón? ¿Cómo podemos manejar esta situación si no hay alternativas? Si por un lado el camino es el neoliberalismo y por otro lado no hay esperanza de vida digna en la población pobre, que es víctima de la premiación del mercado gracias al neoliberalismo. Son uno de los grandes dilemas resueltos por la parte de las personas que defienden la economía de mercado, el libre mercado, y por otro lado un achicamiento del Estado, o lo que le llaman el famoso austericidio, ¿no? Que no solamente es práctico, sino también es ideológico. Porque ahí andan diciendo unos que el Estado no se ha reducido, pero sí, en función de eso redujeron ministerios, quitaron presupuesto aquí y acá, que ha sido un desastre para este país. A ver, yo creo que el narcotráfico le ha dado lo que Guillermo Lasso ha querido, ¿no? Él decía, más Ecuador en el mundo, por lo tanto tenemos más droga en el mundo, y más mundo en el Ecuador, tenemos más armas que importan del mundo acá al Ecuador. Y esa es la paradoja. Sí, o sea, tú ves las armas que tienen los grupos criminales, son armas de todo el lado, ¿no? Estaba viendo una publicación, una cantidad de armas encontradas, armas de guerra israelitas, chinas, brasileñas, europeas, gringas. O sea, esa es una de las dinámicas poco vistas del problema, ¿no? Que también es interesante, el tema de las armas, ¿no? Yo creo que esa es una de las contradicciones. Y hay un concepto que un poco se ha venido topando ahorita, que es el concepto de Estado fallido, ¿no? Este concepto que fue un concepto del mundo conservador estadounidense, que fue promovido en los años 90 para generar una nueva geopolítica mundial en función de la relación y de la capacidad de los estados de poder tener un rol en la seguridad internacional. Si los estados se los catalogaba como más seguros, menos seguros, en función de este concepto de estado débil, fallido, fuerte, ¿ya? O colapsado. Y eso un poco, a partir del 2001, se puso en boga por el tema del terrorismo. Y a partir de eso hemos visto aquí el concepto de estado fallido. Chomsky establecía un análisis interesante del estado fallido, porque decía, el estado fallido sí es una categoría interesante, pero hay que verlo en perspectiva histórica, ¿sí? Porque claro, por un lado nos dicen hay que fortalecer el Estado, pero por otro lado nos meten políticas de recorte, políticas de austeridad, políticas de inacción, ¿no? De no compromiso, de un gobierno debilitado, con escasa capacidad de gobernabilidad, donde pululan las fuerzas del mercado, ergo las fuerzas también del crimen organizado. Entonces la pregunta es, en función de eso, ¿no está generando las condiciones de ese Estado fallido? ¿No es que esas 10 condiciones de Estado fallido está generando? ¿Para qué? ¿A quién le sirve? ¿Qué se genera eso? Yo creo que hay cosas que no estamos entendiendo de una manera dinámica, ¿no? Yo por eso sí creo que una de las cosas que debe hacer un nuevo gobierno es recuperar la capacidad soberana de un Estado de regular su propia seguridad y sus propias políticas de seguridad. Pues si tú no tienes control sobre ese tema, si tú no pones un punto aparte y estableces que la cooperación es necesaria, pero no de esa cooperación no puede venir el presidente Lasso a preguntarle a quién pone de ministro del Interior, ¿no? Consultó a la embajada, porque dicho por su propia palabra, lo cual es una vergüenza. La consulta de la embajada norteamericana. La consulta de la embajada americana, o sea, ellos saben quién viene y quién no viene. Y yo creo que eso es un problema enorme de concepción de la política. Porque entonces estamos actuando en función de lo que dicta Estados Unidos y no de las necesidades nacionales. Sí, pero es un juego del gato y ratón. Por un lado nos dictan, es un Estado que no da pico bola en el manejo, está atrapado en sus mismas inercias, y después dicen, ok, ¿cuál es un Estado fallido? ¿Cuál es el problema de ser un Estado fallido en general? Aumenta la dependencia tecnológica, económica, de inteligencia, cooptación de inteligencia. Por eso el tema del narcotráfico es una forma de gobierno muy perversa. Y lo que pasa es que la gente no estudia esos temas, pero yo creo que es un tema, ya es un punto, es hora de que la gente empiece a poner un punto en alto, porque no se puede sostener de que adelante una agenda de esa naturaleza, porque al Estado ecuatoriano está viviendo en sangre propia. Esto cuesta vidas, y no es algo menor, ¿no? Definitivamente, y yo creo que
programas como este, en el que contribuimos al debate nacional de ideas más profundas, de abordar los temas de manera más seria, más académica. Creo que contribuimos también con que la sociedad haga parte de estas ideas de su vida, de su entorno familiar y social para debatirlas. Lo que diera la impresión de que a veces quieren los gobiernos es más bien implementar ideas fáciles en la población y ver que todo no puede ser evidentemente bala y persecución y encierro y colapso de las cárceles. No tenemos centros de rehabilitación, lo que tenemos es cárceles. En eso coincidíamos en algún momento también con el penalista, con mi amigo Oscar Obando, cuando entrevistábamos a propósito del hacinamiento en cárceles. Michelle, también otro punto que me pareció importante en tu publicación es respecto de las teorías de la globalización. Generalmente se habla en los grupos narcodelictivos y en su internacionalización, en su globalización precisamente, de estos procesos que tú mencionas de fragmentación y desterritorialización. De modo que aún asumirlo exclusivamente, ahí yo quisiera sus opiniones, que el Estado asuma nada más el combate de estos grupos criminales como algo suyo, exclusivo, también se complica bastante precisamente por esto, dado que la innovación de la que hablamos, la creatividad delictiva en el comercio internacional, en el comercio ilícito, produce esto, ¿no? Grupos que en algún momento son Cartel de Medellín, Cartel de Cali, grupos fuertes, Sinaloa y demás, pueden fragmentarse, pueden acoplarse rápidamente a tal o cual dinámica según la persecución del crimen de un Estado, ¿no? O sea, hacen vínculos, fraternizan con grupos, por ejemplo, mafia albanesa, grupos delincuenciales en el Ecuador, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo el Estado, los Estados pueden combatir eficazmente este tipo de crimen? Claro, es interesante ver que, o al menos para abordar, si no tenemos ya la respuesta, que puede ser compleja, ¿no? Y de la cual pueden haber, digamos, diferentes líneas o enfoques de solución al problema. Pero es importante darse cuenta también que finalmente estos grupos tienen otra lógica y se han adaptado, y como decía el profesor Pontón, digamos, son muy flexibles, son muy innovadores, y por lo tanto también se han adaptado mejor a este mundo transnacional globalizado. Ya no, ya no están atados a un territorio, ¿no? Es decir, ¿no? de cultivos de coca, ya sea, ¿no es cierto?, en Colombia o en Perú, tenían la flexibilidad luego de que esos cultivos, a la final, no había una lógica regional, ¿no es cierto?, que se compensaban con los cultivos, ya sea en Bolivia o en el Perú, alternativamente, ¿no? Entonces, claro, esto permite, digamos, esta idea de que están, ya no hay una lógica, no solo territorial, el tema de las fronteras. Digamos, ya no podemos verlo de ese lado. Digamos, hay que ver las estrategias que lo vean, ¿no?, de otra forma, ¿no? Ya no, y sí, probablemente es una limitación también, una respuesta, digamos, del Estado, de tratar de responder bajo los cánones tradicionales, digamos, de esta lucha, etcétera, ¿no? Ya sea por la prohibición, la violencia, etcétera, ¿no? Porque sí, se caracterizan por eso. Y el tema también de la fragmentación también obedece, digamos, esta idea de innovación o capacidad, donde los grupos, digamos, ya no son necesariamente las grandes familias de cárteles, que es lo que un poco grandes esta capos, lógica, de grandes capos, etcétera. Sino que, bueno, son diferentes, ahora son mucho más fragmentados, digamos, y probablemente es lo que encontramos también en el Ecuador. Si bien hay una centralidad o un centro, ¿no es cierto?, estos diferentes grupos tienen rivalidades entre ellos, ¿no? Y digamos, son grupos también, digamos, menores, ¿no? Y que tienen relación con otros grupos en otros lados del mundo. Entonces, la forma en la que funciona, es decir, ya no son grupos aislados, sino que obviamente dentro de toda la cadena de valor de la droga, digamos, desde la producción hasta, digamos, la transformación,
¿no? De la droga, etcétera, y de su comercialización, pues estos ya han entrado en vínculo con otros grupos, etcétera. Su opinión, profesor, por favor. ¿Cómo se puede combatir esto? Eso es una gran pregunta, o sea, no es fácil. Yo creo que hay que empezar por lo básico, ¿no? O sea, el Ecuador está en un dilema, yo creo, ahorita, porque, por ejemplo, lo dijo ahorita, tuve un evento, me invitaron desde la USAID, y una gente me dijo algo interesante, me dijo, a diferencia de El Salvador, Ecuador no tiene una historia profunda con la violencia. Obviamente ha habido violencia aquí, ¿no? Histórica, pero de este tipo de violencia sanguinaria, violenta, que estamos viviendo, que es bastante nuevo, en términos de 4 o 5 años. Eso nos da una posibilidad de que nosotros esto podamos revertirlo, si se toman políticas adecuadas para revertir esta situación. Porque una cosa ya es cuando este tipo de violencia se escala y se hace ya parte de las relaciones sociales, que yo estoy temiendo que eso está pasando. La narcopolítica es eso, narcocultura es eso, ¿no? Es esa expresión cultural donde la gente acepta esos valores como parte de su cotidianidad, porque son una relativización de valores y los hace parte de su dinámica social, y eso es un tema muy complejo. Por eso había escrito ese artículo en Plan B sobre lo que significaba Fito, y eso también es un tema de cómo la reproducción de los medios, de las redes sociales, de la literatura se ahorra el Fito. O sea, es un tema que hay que pensarlo seriamente en el ámbito de los temas culturales. Pero ya desde el punto de vista de acción, obviamente, yo creo que podemos revertir esta situación de violencia. Yo no creo que sea irreversible, ¿no? Yo creo que el Ecuador tiene que empezar seriamente a establecer una política pública muy direccionada sobre ese problema, porque es alrededor... El problema es que la violencia se constituye un método de las organizaciones criminales, que ojo, siempre ha existido. Lo que pasa es que la gente aquí sí, ahora tienen otros nombres, se ha hecho más violento. Queremos tecnificarlos. Sí, por ejemplo, que a mí me sorprendía mucho las estadísticas que publicaba la policía hace el año pasado, yo la tuve, ¿no? Y no sé si esté bien o mal, pero algo dice, ¿no? Decía, la violencia, los homicidios relacionados con narcotráfico, 40% de los homicidios en el Ecuador eran producto de narcotráfico. Es bastante. Pero de ese 40%, casi el 95% de esos eran productos de microtráfico, de tráfico a pequeña escala, o sea, doméstico. Siempre ha habido microtráfico, siempre ha habido gente de organización. La pregunta es por qué se hicieron violentos. Hay un tema cultural que no estamos nosotros. La globalización del crimen también no es un fenómeno evidentemente económico ni de contacto de personas, que si hay algo con ello, es cultural. O sea, la violencia es una especie de adaptación pedagógica. Y yo creo que ahí un poco el gran problema fue el problema carcelario. El problema carcelario nos dejó una enseñanza y una especie de germen de propagación muy potente de criminalidad, porque estos grupos aprendieron que la violencia es un método para incrementar su poder, o sea, a través de la violencia hay toda una forma de proyección estratégica, ¿no? Por eso es que entre más violencia hay, entre más sanguinaria es como mucho más, entre más comunicable es como mucho más potente. Yo creo que eso el Estado ha sido bastante miope en darse cuenta de ese problema. Y ese tipo de adaptación es lo que a mí me preocupa muchísimo. Pero ojo, el 70%, 80% de los muertos que hay en este país no tienen antecedentes penales. Eso me preocupa muchísimo. Versus la fuente que nos viene del gobierno, que dice que esto es un problema del crimen, de las bandas, esto es entre bandas y no preocupa a la sociedad civil o no atañe a la sociedad civil. Ese fue el problema, ese fue el diagnóstico de las cárceles. Si te pones a ver, el presidente tiene un diagnóstico hace 2 años, no ha cambiado su discurso. Ojo, ahorita está matando políticos y no dice nada, no dijo, ay, sí, uno nomás, pero no ha matado uno, ha matado varios. Sí, o sea, el señor está viendo otra cosa. No es uno, no son dos, son muchos. Sí, o sea, el señor Lazo está en otro cuento, un zombie político. ¿Sí? Pero claro, el discurso es que son los problemas entre criminales que se maten. Así pensaban las autoridades de este país, y siguen pensando así, problemas entre criminales. Entonces, si mira ese diagnóstico con el cual parte, ¿no? Es que se está matando en las calles, sí, se están tirando bombas y no se están dando cuenta que el volumen en general va por otro lado, la cuestión ya va por otro lado, porque es muy dinámico. Me preocupa muchísimo porque al parecer no existe una adecuada aproximación al problema. O sea, aquí hay un problema enorme en el tema de la política de prevención con el tema de jóvenes.
Aquí en este país no hay política de juventud. O sea, si tú te pones a ver, los chicos que están atrás son jóvenes. Ahí sacó una ministra con un desparpajo, la ministra de Educación, diciendo que esto es responsabilidad de ella, pero tiene unas cifras alarmantes de jóvenes de colegio que se están matando. Ay, como si eran fuera del colegio, no, eso ya no es responsabilidad mía. Pero a ver, ¿qué está pasando? Entonces, no nos compete, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es la salida que vamos a dar a esto? O sea, yo quisiera pensar que este país, la solución a mediano plazo va a ser un fenómeno Bukele. Pero yo creo que este país se está aproximando a ello. Y este es uno de los problemas más, porque lastimosamente Bukele ha disminuido enormemente los índices delincuenciales, pero tiene unas enormes estelas primero, de temas de lo que es su Estado de Derecho, cooptación de poder, y segundo, en violaciones execrables a los derechos humanos. ¿Queremos llegar a ese nivel? Esa es una gran pregunta que tenemos con ello, porque yo creo que la situación de inseguridad en este país está siendo insostenible, y yo no creo que la clase política de este país esté consciente de a dónde estamos yendo. Problemas graves, ante problemas difíciles, respuestas que asumen como único camino la violentación a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Lo que pasa es que, claro, estamos frente a un descuido del Estado de muchas décadas, y entonces la solución fácil es, digamos, meter bala, llenar las cárceles de población. Vivimos en ese cliché de tantos años en que se dijo Ecuador, isla de paz, Ecuador, país de paz. Y por otro lado, creo que hubo una ausencia total en el combate del lavado de dinero en nuestra sociedad, que también esta economía paralela, por supuesto, ha traído desarrollo económico, pero no se profundiza en que, es decir, en que esto está mal, en que es una actividad ilícita que hay que combatir. Se normalizó, se ha ido normalizando este tipo de cosas en la sociedad como valores sociales. El descuido que por ejemplo, existe sobre las alternativas y educación en las juventudes de barriadas enteras, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, en que no hay presencia del Estado, en que definitivamente en Esmeraldas, por ejemplo, el Estado no controla, no el hecho de controlar, no incentiva, sería la palabra, otros valores en la juventud. Michelle, para ir terminando, para ir redondeando estos temas, quisiera que tú abordes el problema de, entonces, en torno a la globalización, ¿verdad? ¿Cómo el Estado ha asumido las relaciones internacionales? Si has cuestionado el paradigma de las viejas relaciones internacionales, entendidas como relaciones entre estados, relaciones entre organismos internacionales, y si hoy supone esta lógica de individuos que digamos, realizan alianzas, que establecen incluso hermandades internacionales para el cometimiento del crimen organizado, que además de narcotráfico es trata de blancas, trata de menores, armamento, minería ilegal y una serie de actividades más. Si es que nosotros entendemos, ya que el Estado no quiere entender, los gobiernos del Estado quieren seguir en lo que usted mencionaba, profesor, en esta misma dinámica clásica, vieja, de que no existen tales relaciones. Si es que desde la academia nosotros avisoramos, ponemos el punto sobre el problema de que las relaciones internacionales van más allá, ¿qué entonces el Estado tiene que hacer más allá de firmar acuerdos y reunirse una o dos veces al año internacionalmente en foros y demás? ¿Los Estados qué función deben cumplir respecto de esto? Claro, el panorama que tú mencionas, y probablemente esto también ya se discute ampliamente en la academia, como habíamos dicho, del fracaso de la política, ¿no es cierto?, de la prohibición, o digamos de simplemente políticas, por ejemplo, de fumigación o de violencia contra estos grupos, etcétera, ¿no? Y sí, a nivel internacional justamente es la misma lógica, ¿no? Si lo vemos desde la violencia del Estado, o la idea de establecer simplemente ciertas medidas a nivel, ¿no es cierto?, del derecho internacional. Finalmente hemos visto que esto no ha dado resultado.
el mercado de la droga sigue siendo un mercado muy rentable, que sigue creciendo, que sigue diversificándose, ¿no? Ya no solo digamos por ejemplo la droga natural, sino también las drogas químicas, etcétera, etcétera. Entonces, habría que ver otros caminos que también involucren ya no solamente, digamos, tal vez, ya desde el punto de vista de los estados o la idea del poder y de las respuestas militares, digamos, a esto, sino buscar desde la sociedad también, ¿no? De esta idea de la importancia que tienen, ¿no? También otras organizaciones, y de buscar justamente, ¿no? lo que hacemos desde la sociedad, otro tipo de medidas que sean preventivas, ¿no? Y digamos devolver también a una política social probablemente, ¿no? más fuerte en los países. Y probablemente sí, siendo una lógica global, sin embargo, también puede que necesiten respuestas más locales. Y algunos proponen, digamos, que justamente eso sea más a nivel local, al nivel intermedio y después al nivel nacional, pero de una lógica también que sea coordinada de todos modos a nivel global para ir luchando contra esto, a la par que se daría, ¿no? Digamos, la idea de más bien atacar las ganancias del mercado, el tema de la despenalización y apoyar con lo que mencionó también el profesor Pontón, en la idea de la reducción de riesgos, ¿no? Y el acompañamiento a la salud pública, etcétera, ¿no? Para mejorar y tratar desde esa vía, ¿no? Más bien de proponer otras alternativas, ¿no? Y que de hecho ya se han dado pues, algunas experiencias, ¿no? en Europa. Y también, ¿no? Algunos países han tratado, si bien de manera limitada, pero han tratado de abordar ya estas políticas en algunos países. Que ojalá la política en nuestro país, que no es otra cosa que la politiquería, desafortunadamente la lucha del poder por el poder, que ojalá la política en un futuro promisorio, a mediano plazo, pueda convertirse en esa expresión, en esa opción de la sociedad civil empoderada, del activismo empoderado, de la academia en el poder, para incidir con políticas públicas que realmente respondan a la investigación, a la ciencia que ustedes hacen y que de alguna manera cambiaría el escenario en el Ecuador. Pero desafortunadamente estamos viviendo otra realidad en donde la cultura y la educación están en cuarto y en quinto plano. Profesor, finalmente, drogas, sí, descriminalización del consumo de drogas, o sea, del microtráfico, por ejemplo, este problema de la famosa tabla de consumo. ¿Qué hacer? ¿Marihuana sí? ¿Cocaína no? ¿Qué finalmente se avisora? O sea, ¿qué podemos hacer sobre esto? ¿Qué decisión va a tomar el Estado ecuatoriano en nombre de la sociedad? El Ecuador tiene 3 objetivos estratégicos en materia de seguridad y que tiene que ver con la violencia, ¿no? Obviamente hay gente que necesita ser neutralizada, ¿no? Este país hay una penetración criminal muy fuerte, gente que sin escrúpulos tiene 20, 40 asesinatos, gente que ordena asesinatos, esa gente que cae con todo el peso de la ley, ¿no? La estrategia de neutralización es básica, ¿no? Y no se trata de llenar las cárceles de gente, pero esa gente puede estar libre, ¿no? Entre más tiempo estén segregados, mejor. Y aquí no me vengan con el cuento de que de la rehabilitación social, esa gente se rehabilita. Y yo no por eso quiero ser pro Bukele. Yo soy muy práctico, ¿no? Hay cosas que no se puede permitir en este país. Eso es imperio de la ley, ¿ya? Porque no están jugando con cositas menores. Estamos hablando de vidas humanas y hay gente que le está haciendo mucho daño. Y obviamente eso tiene que ver mucho con corrupción también, ¿no? Por lo tanto, el tema de la corrupción es fundamental en ese sentido, en el Estado. El segundo tema que tengo que ver ahí básicamente es cómo estos grupos criminales incorporan a la gente. ¿Qué está más o menos preventivamente ahí? Por lo tanto, yo voy a plantear el tema de jóvenes. Cómo evitar que estas bandas se nutran cada vez de nuevos adeptos, nuevos... El tema tiene que ver mucho con la marginalidad, ¿no? Y eso me parece que es fundamental. Estratégicamente tú tienes que neutralizar esa capacidad de reproducción de estas estructuras criminales, ¿no? Y el tercero creo que es un tema mucho más abierto, cultural, que tiene que ver que estos grupos de organizaciones criminales tengan aceptación social, que eso es lo peligroso. ¿Ya? Hay que ir escalando. O sea,
Tal vez no es una tarea fácil, tal vez yo estoy poniendo en sencillo, pero es complicadísimo hacer eso. Pero eso es un tema de decisión y de poco a poco ir buscando revertir esta situación que estamos viviendo, porque lastimosamente esto tiende si no se hace lo contrario, esto tiende a complejizarse y a penetrarse mucho más en la sociedad. Respecto al tema de drogas, ¿sabe? El tema de drogas se puede ver que tiene una relación bastante liberal frente al tema de las drogas, ¿no? Y no lo voy a ocultar, pero me parece que la política de drogas de este país... Yo hace poco estaba haciendo un estudio, bueno, en mi tesis doctoral, yo tenía un informe del CONCEP del año 95 con estadísticas de los 80, un informe hecho a mano, ¿no? Y tenía buenas cifras, ¿no? Decía, bueno, ahí veíamos más o menos cómo se comportaba el mercado de drogas. Igual en el tema de cárcel tuve informes de los 80, 90. Ahorita tú no tienes nada de eso. O sea, está el nivel de desinstitucionalización que no tenemos información. Nada. O sea, por Dios hemos retrocedido ni siquiera 50 años. Es abismal el retroceso que tiene el Estado en esas áreas. Y así queremos hacer política pública. Imposible. Es imposible. O sea, esta gente no tiene la más capacidad de orientación estratégica. Estamos gobernados por una caterva de ineptos. Me molesto mucho cuando veo eso, porque yo sí le doy mucho peso a la investigación, porque la investigación te permite guiar un poco, aprender. Vea, no sea tonto, no haga esto. ¿Ya? Claro, queremos aquí tener... ¿Sabe por qué dicen que creció el microtráfico? O estadísticas de incautación de drogas de la policía, que no son ninguna maravilla, ¿no? Medir consumo con incautación es un despropósito técnico. Y así nos dijimos, y el presidente, es que el microtráfico, es que la tabla de drogas... Por Dios, el tema de la tabla de drogas se constituye una especie de derrotero para demagogia política, y eso nos encanta para andar hablando pendejada y media, ¿no? Pero no sabemos a ciencia cierta qué ha hecho esta tabla de drogas y qué ha producido. Hablamos de la heroína, hablamos... El establecimiento del fentanilo ya en Guayaquil. Pero sí, no. O sea, el tema de la heroína apareció más o menos en el año 2011, 2012. El tema de la H. Pero lo que yo sé es una droga que las drogas, por lo general, el comportamiento del consumo de drogas, eso lo aprendemos mucho, es muy de olas, ¿no? En Estados Unidos al principio fue la marihuana, después fue la heroína, después fue la cocaína con el crack, después fue el meth, y ahorita está el fentanilo, son como... Y se ha descubierto que una de las mejores formas de regular se autorregulan, ¿no? Encuentran nichos de subclimas epidemiológicos y se tienden a autorregular. Y es lo que pasó con el consumo de H en este país. Se focalizó en una zona del país, no se hizo nacional, ¿no? Las estrategias de autorregulación en materia de drogas es un tema que hay que explotarlo muchísimo. Como en todo, como el tabaco, como el alcohol. O sea, ahora los jóvenes ya no fuman, por ejemplo, por algo de ser, ¿no? No sea porque les caímos a palo a los que fuman, ¿sí? Entonces, algo tenemos que aprender eso, pero no hay nada de ello. No creemos que la policía incauta 5 kilos de marihuana y ya dice que ha estructurado una banda de criminales, etc. Cuando realmente es una droga que en otros lados está ya siendo claramente despenalizada. Yo, por lo menos, salvo a un asambleísta que me sorprendió, porque pensaba de una forma distinta, que es Lucio Gutiérrez, planteó un esquema de legalización más que el consumo, de la producción de marihuana, lo cual me pareció interesante. Pero este país tiene que empezar a debatir ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo hacer política de drogas, ¿no? Y política de drogas es recuperar la capacidad de generar investigaciones sobre eso, pero es del Estado, la propiedad, la empresa privada, las universidades las que tienen que generar ese tipo de instrumentos, que no los tenemos en este momento, y lastimosamente así no se puede avanzar, ¿no? Podríamos explayarnos muchísimo, porque es un problema complejo, podríamos abordar muchos temas que siempre se nos quedan fuera, desafortunadamente por el tiempo. De todas maneras, yo quisiera agradecerles su tiempo, su predisposición, por permitirnos en el programa Entre Líneas abordar yo lo dije en un inicio, con ustedes, que son dos académicos precisamente cualificados para el tratamiento de estos temas, y invitarlos a que no sea ni la primera ni la última entrevista. Queremos, por ejemplo, profesora, abordar más adelante el tema corrupción, que creo que está ligado mucho al tema del crimen organizado también, de este grave problema que sufrimos también en el Ecuador, los índices de corrupción, el desvío de fondos públicos, que bien podrían aportar al desarrollo nacional y que sin embargo no lo hacen. Agradezco también, por supuesto, la atención
el tiempo que dedican a este programa Entre Líneas, que aborda distintos temas, pero que todos atañen a una sociedad y en procura de una sociedad mejor. Muchas gracias y hasta un próximo programa.